Gabriel José de la Concordia García Márquez, nacido en Aracataca, Magdalena, Colombia, en marzo del año 1927. Les cuento que en la última década del siglo XIX, Rubén Darío dio a Hispanoamérica la independencia literaria al inaugurar la primera corriente poética autóctona, el modernismo. Bueno, si sabían eso. Mediante el siglo XX, correspondió a Gabriel García Márquez situar la narrativa hispanoamericana en la primera línea de la literatura mundial, con la publicación de 100 años de soledad en el 67, obra cumbre del llamado realismo mágico, la mítica fundación de Macondo por los Buendía y el devenir de la aldea, del estirpe de los fundadores hasta su extinción, constituye el núcleo de un relato maravillosamente mágico y poético, tanto por su desbordada fantasía como para el subyugante estilo de su autor, dotado como pocos de un prodigioso don de contar. El mundo de Macondo, parábola y reflejo de la tortuosa historia de América Latina, había sido esbozado previamente en una serie de novelas y colecciones de cuentos. Después de 100 años de soledad, nuevas obras maestras jalonearon su trayectoria y algunos misterios, así que hoy te invitamos a ver la vida, cómo vivió, misterios y cómo llegó a ser Gabriel García Márquez tan famoso. Así que siéntate, relájate y disfruta, porque somos 007 Videos, tu mejor opción. Y una vez más, gracias por preferirnos. Cada día somos más y tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Gabriel García Márquez nacería en Aracataca, Magdalena, en el 27. Creció como un niño único entre sus abuelos maternos y sus tías, pues sus padres, el telegrafista Gabriel Eligio García y Luisa Santiago Márquez, se fueron a vivir cuando el pequeño Gabriel contaba solo con 5 años a la población de Sucre lejana, en la que don Gabriel Eligio abrió una farmacia y Luisa Santiago daría luz a la mayoría de los 11 hijos del matrimonio. Los abuelos de García Márquez eran dos personajes bien particulares y marcaron el periplo literario del futuro Nobel. El coronel Nicolás Márquez, veterano de una guerra, le contaba a Gabriel García Márquez infinidad de historias de su juventud y de las guerras del siglo XIX. Lo llevaba al circo, al cine, pues su cordón umbilical con la historia y con la realidad. Mientras que doña Tranquilini Guarán, su abuela, pasaba los días contando fábulas y leyendas familiares, mientras organizaba la vida de los miembros de la casa, de acuerdo con los mensajes que recibía en sueños. Sí, recibía mensajes en sueños. Ella fue la fuente de la visión mágica, supersticiosa y sobrenatural de la realidad. Entre sus tías, la que más lo marcó fue Francisca, quien tejió su propio sudario para dar fin a su propia vida. Gabriel García Márquez aprendió a escribir a los 5 años en el colegio Montessori de Aracataca, con la joven y bella profesora Roselena Ferguson, de quien se enamoró. Sí, se enamoró. Fue la primera mujer que lo perturbó de enamoramiento. Cada vez que se le acercaba, le daban ganas de besarla, y solo por el hecho de verla iba con gusto a la escuela, como muchos de ustedes. Roselena le inculcó la puntualidad y el hábito de escribir directamente en las cuartillas, sin borrador. Y fue en ese colegio donde permaneció hasta 1936, cuando partió su abuelo y tuvo que irse a vivir con sus padres al sabanero y fluvial puerto, cerca a Aracataca, Magdalena. De allí pasó interno al colegio San José de Barranquilla, donde a la edad de 10 años ya escribía versos humorísticos. En el año 1940, gracias a una beca, ingresó en el internado del Liceo Nacional de Zipaquirá, una experiencia realmente traumática. El frío del internado de la ciudad de la sal lo ponía melancólico y triste. Embutido siempre en un enorme saco de lana,
Nunca sacaba las manos por fuera de sus mangas, pues le tenía pánico al frío. Durante los 6 cursos que pasó en el Liceo Zipaquirá, hubo de recorrer al menos 2 veces al año el barco de vapor, el río Magdalena, principal arteria fluvial de su país, Colombia. Esta experiencia, acaso la última, remarcaría su vida y sobre todo aquella asombrada primera infancia en Aracataca. En Zipaquirá tuvo como profesor de literatura entre el 44 y el 46 a Carlos Julio Calderón Hermida. En los años de estudiante en Zipaquirá, Gabriel García Márquez se dedicaba a pintar gatos, burros y rosas, y a hacer caricaturas del rector y demás compañeros de curso. En el año 1945, escribió unos sonetos y poemas octosílabos inspirados en una novia que tenía. Son uno de los pocos intentos del escritor por versificar. Ya para el año 1946 terminó sus estudios secundarios con magníficas calificaciones. En 1947, presionado por sus padres, se trasladó a Bogotá para estudiar Derecho en la Universidad Nacional, donde tuvo como profesor a quien sería luego un presidente de su país, de Colombia, Alfonso López Michelsen. La capital del país, Bogotá, fue para García Márquez la ciudad del mundo y la conoció casi toda. ¿Qué más lo impresionó? Pues era una ciudad gris, fría, donde todo el mundo se vestía con ropa muy abrigada y negra, al igual que donde él había estudiado. García Márquez se llegó a sentir como un extraño en un país distinto al suyo. Bogotá era entonces una ciudad colonial de gente introvertida y silenciosa, todo lo contrario al Caribe, en donde la gente sentía la presencia de otros seres fenomenales, aunque estos no estuvieran allí. Los estudios de las leyes no eran propiamente su pasión, pero logró consolidar su vocación de escritor. Para el 13 de septiembre del año 1947, publicó su primer cuento, La Tercera Resignación, en el número 80 del suplemento fin de semana del rotativo El Espectador, que en ese tiempo era dirigido por Eduardo Zalamea Borda. Zalamea, que firmaba sus columnas con un seudónimo de Ulises, escribió en la presentación del relato de García Márquez: era el nuevo genio de la literatura colombiana. Las ilustraciones del texto estuvieron a cargo de Hernán Merino. El 9 de abril de 1948 partió de este mundo un gran líder de Colombia llamado Jorge Eliezer Gaitán. Ese día ocasionaron violentos desórdenes y se catalogó como el Bogotazo. Fueron la causa de que la Universidad Nacional, donde él estudiaba, cerrara indefinitivamente sus puertas. García Márquez perdió muchos libros y manuscritos en el incendio de la pensión donde él vivía y se vio obligado a pedir traslado a la Universidad de Cartagena, donde siguió siendo un alumno irregular. Nunca se graduó, pero inició una de sus principales actividades periodísticas, la de columnista. Manuel Zapata Olivella le consiguió una columna diaria en el recién fundado periódico El Universal. A principios de 1950, cuando ya tenía muy adelantada su primera novela titulada Entonces la Casa, acompañó a doña Luisa Santiago al pequeño, caliente y polvoriento Aracataca con el fin de vender la vieja casa en donde se había criado. Comprendió entonces que estaba escribiendo una novela falsa, pues su pueblo no era siquiera una sombra de lo que había conocido en su niñez. A la obra en curso le cambió el título por La Hojarasca. Entonces, el pueblo ya no fue Aracataca, sino Macondo, en honor a los corpulentos árboles de la familia de las bombáceas, comunes en la región y semejantes a las ceibas, que alcanzaban una altura entre 30 y 40 metros. En febrero de 1954, García Márquez se integró a la redacción del periódico El Espectador, donde inicialmente se convertiría en el primer columnista de cine del periodismo colombiano y luego en brillante cronista y reportero.
Al año siguiente, apareció en Bogotá el primer número de la revista Mito, bajo la dirección de Jorge Gaitán Durán. La publicación duró solo 7 años, pero fueron suficientes por la profunda influencia que ejerció en la vida cultural colombiana para considerar que Mito señala el momento de la aparición de la modernidad en la historia intelectual del país de Colombia y de Latinoamérica, pues jugó un papel definitivo en la sociedad y en la cultura colombiana, donde un principio se ubicó en la contemporaneidad y en la cultura crítica. Gabriel García Márquez publicaría 3 trabajos en la revista: un capítulo de La hojarasca, el monólogo de Isabel viendo llover en Macondo en el 55 y la novela breve El coronel no tiene quien le escriba del 58. En realidad, el escritor siempre ha considerado que Mito fue trascendental. En alguna ocasión dijo a Pedro Gómez Valderrama: en Mito comenzaron las cosas. En ese año, 1955, García Márquez ganó el primer premio en el concurso de la Asociación de Escritores y Artistas. Publicó La hojarasca y un extenso reportaje de entregas llamado Relato de un náufrago, el cual yo me leí, el cual fue censurado por algunas cuestiones políticas. La dirección del Espectador decidió que Gabriel García Márquez, o sea el diario, saliera de su país, Colombia, rumbo a Ginebra para cubrir la conferencia de los 4 grandes y luego a Roma, donde aparentemente el Papa Pío XII estaba a punto de partir. En la capital italiana asistió por unas semanas al Centro Sperimentale di Cinema. Un día de 1966, en que se dirigía desde Ciudad de México al balneario de Acapulco, Gabriel García Márquez tuvo la repentina visión de la novela que había venido rumiando durante 17 años. Consideró que ya la tenía madura, se sentó a la máquina de escribir y trabajó 8 y más horas diarias durante 18 meses seguidos, mientras su esposa se ocupaba del sostenimiento de la casa. En el año 1967 apareció 100 años de soledad, novela cuyo universo es una sucesión de historias fantásticas perfectamente hilvanadas en un tiempo cíclico y mítico. Pestes de insomnio, diluvios, fertilidad desmedida, levitaciones. Es una gran metáfora en la que a la vez que se narra la historia de las generaciones de los Buendía en el mundo mágico de Macondo, desde la fundación del pueblo hasta la completa extinción de la estirpe. Se refleja de manera hiperbólica e insuperable la historia colombiana desde los tiempos de la independencia. 100 años de soledad mereció este juicio del gran poeta chileno Pablo Neruda. Es la mejor novela que se ha escrito en castellano después del Quijote. Con tan calificado concepto se ha dicho todo. La novela no solo permitía equiparar a su autor con Miguel de Cervantes, sino que constituyó un hito en la historia literaria de Latinoamérica al ser señalada como una de las mejores realizaciones narrativas desde los tiempos de Don Quijote de la Mancha. El éxito entre el público acompañó esta valoración. Figura entre los libros de más traducciones. Tiene 40 idiomas, por lo menos, traducida esta obra. Y qué mayores ventas ha logrado, alcanzando las cifras de un verdadero bestseller mundial. El éxito de 100 años de soledad situó a García Márquez en la primera línea del boom de la literatura hispanoamericana y supuso el espaldarazo definitivo para aquel fenómeno editorial que desde principios de los años 60 estaba dando a conocer al mundo la obra de los nuevos y tan nuevos narradores del continente. Los argentinos en ese tiempo, Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato y Julio Cortázar, entre otros. Durante las siguientes décadas escribió 5 novelas más y se publicarían 3 volúmenes de cuentos y 2 relatos, así como importantes recopilaciones de su producción periodística y narrativa. De los 15 años que mediaron hasta la concesión del Nobel, cabe destacar la colección de cuentos La increíble y triste historia de la Cándida Heréndira
y de su abuela desalmada en el 73. La novela de Dictador, El otoño del patriarca del 75, tema recurrente en la tradición hispanoamericana y un nuevo prodigio de perfección constructiva y narrativa basada en un suceso real y alejado del realismo mágico, como lo fueron Crónicas de una muerte anunciada del 81. Varios elementos marcan ese periplo. Se profesionalizó como escritor literario y solo después de casi 23 años reanudó sus colaboraciones en El Espectador, ese diario, que fue el que le brindó la oportunidad de empezar a escribir. En el año 1985 cambió la máquina de escribir por el computador. Su esposa Mercedes Bacha siempre colocaba un ramo de rosas amarillas en su mesa de trabajo, flores que García Márquez consideraba de buena suerte. Un vigilante autorretrato de Alejandro Obregón que el pintor le regaló presidía su estudio. En una noche de locos, el artista lo había atravesado con 5 golpes por una disputa entre sus hijos sobre quién lo heredaría. Finalmente, 2 de sus compañeros periodistas, Álvaro Cepeda Zamudio y Germán Vargas Castillo, partieron, cumpliéndose esta prefiguración escrita en 100 años de soledad. En la madrugada del 21 de octubre de 1982, García Márquez recibió una noticia que hacía ya tiempo estaba esperando por esas fechas. La Academia Sueca acababa de otorgar el ansiado Premio Nobel de Literatura a él. Se hallaba entonces exiliado en México, pues el 26 de marzo del 81 se había visto obligado a salir de Colombia para eludir su captura por parte del gobierno, pues lo acusaban de ser de izquierda. La concesión del Nobel fue todo un acontecimiento cultural en Colombia y en Latinoamérica. El escritor Juan Rulfo opinó: por primera vez después de muchos años se ha dado un premio de literatura justo, muy justo. La ceremonia de entrega del Nobel se celebró en Estocolmo, Suecia. El flamante Nobel dio a entender cómo los europeos se han equivocado en su posición frente a las Américas, quedándose tan solo con la carga de maravilla y magia que se ha asociado siempre a esta parte del mundo. Y sugirió también cambiar ese punto de vista mediante la creación de una nueva gran utopía, la vida, que es a su vez la respuesta de Latinoamérica a su propia trayectoria. El discurso es una pieza literaria de elevado estilo y de hondo contenido americanista, una hermosa manifestación de su personalidad nacionalista, de su fe en los distintos países del continente y de sus pueblos. Confirmó asimismo su compromiso con Latinoamérica, convencido desde siempre de que el subdesarrollo afecta a todos los elementos de la vida latinoamericana. Los escritores de esta parte del mundo deben, por consiguiente, estar comprometidos con la realidad social total. Con motivo de la entrega del Nobel, el gobierno colombiano presidió en ese tiempo, Belisario Betancourt, programó una vistosa presentación folclórica en Estocolmo. Presentó además una emisión de ellos con la esfinge de García Márquez, dibujada por el pintor Juan Antonio Roda. Después que se conociera la noticia de la obtención del premio, el asedio de periodistas y medios de comunicación fue permanente y los compromisos se multiplicaron. Finalmente, en marzo de 1983, Gabriel García Márquez regresó a su país natal, Colombia, y en Cartagena de Indias lo esperaba su madre, doña Luisa Santiago Márquez de García, en su casa del Callejón de Santa Clara, en el tradicional barrio de Manga, con un suculento sancocho de 3 carnes, carne salada, cerdo y gallina abundante, muy abundante, y con dulce guayaba. Después del Nobel, García Márquez se ratificó como figura rectora de la cultura nacional latinoamericana y mundial. En el terreno literario, apenas 3 años después del Nobel,
publicara otra de sus mejores novelas, llamada El amor en los tiempos del cólera, de 1985. Extraordinaria y dilatadísima historia de amor que tuvo una tirada inicial de 750.000 ejemplares. Deben destacarse asimismo la novela histórica El general en su laberinto, del 89, sobre el libertador Simón Bolívar. Los relatos breves reunidos de 12 cuentos peregrinos, del 92. Y la novela reportaje. Tras algunos años de silencio, en el año 2002, García Márquez presentó la primera parte de sus memorias, Vivir para contarla, en la que repasa los primeros 30 años de su vida. La publicación de esta obra supuso un magno acontecimiento editorial con el lanzamiento simultáneo de la primera edición, que vendió más de 1 millón de ejemplares. En el año 2007 recibió sentidos y multitudinarios homenajes por triple motivo: sus 80 años, el 40º aniversario de la publicación de 100 años de soledad y el 25º de la concesión del Nobel. Partió de este mundo el 17 de abril del año 2014 en la Ciudad de México, tras una recaída en el cáncer linfático por el que ya había sido tratado en 1999. Estos son algunos datos curiosos de Gabriel García Márquez. Primero, Gabo escribió una de las obras más conocidas en el mundo, El coronel no tiene quien le escriba, impulsado por el hambre y la penuria económica, en la buhardilla de un hotel en París, donde los dueños del establecimiento le habían permitido alojarse al no poder pagar ya la habitación. Años más tarde, la misma buhardilla acogería a Mario Vargas Llosa, también hambriento, quien escribiría allí La ciudad y los perros. Durante su vida fue escritor, al que más se le ha atribuido falsamente la autoría de un centenar de escritos que circulan por internet, sobre todo a través de cadenas, como una conocida carta de despedida que resultó que no había escrito él. Con 55 años de edad, fue el premio Nobel de Literatura más joven desde que la Academia le concediera el galardón a Albert Camus. García Márquez recogió el premio vestido con un liqui-liqui, la vestimenta tradicional del Caribe oriental. Él está obsesionado con las flores amarillas. Siempre había flores amarillas en su casa y en su mesa de trabajo porque las consideraba de buena suerte. Por eso, mientras haya flores amarillas, nada malo puede ocurrirle, aseguraba el Nobel de Literatura en una entrevista en 1982. Compatriota. Él era un gran fan de Shakira. Sí, tras entrevistar a Shakira en 1999, Márquez se declaró fan suyo y escribió que su música tiene un sello personal. Cuando se realizó la versión cinematográfica del amor en los tiempos del cólera, Gabo pidió a Shakira que interpretara los temas principales de dicha película. Le tomó 19 años escribir la novela cumbre de su carrera, 100 años de soledad. Sí, resulta que para escribir 100 años de soledad, pensó en esta obra alrededor de 15 a 17 años en su mente. Y para escribirla invirtió alrededor de 2 más. O sea, para un total de 19 años. Jamás leía por segunda vez sus libros.
Luego de que se mandó a imprimir su novela, leyó el primer ejemplar por única vez y jamás volvió a leerla por miedo a querer cambiar algo y porque también él consideraba que era imposible o no era, digamos que lógico, vender los papeles de su obra maestra, pues ahí estaba todo lo que él había pensado. Aunque suene increíble, a Gabriel García Márquez no le gustaba leer. Se consideraba a sí mismo un mal lector, ya que cuando comenzaba un libro y le aburría inmediatamente dejaba de leerlo. Sí, ¿sabías que eliminó todos sus escritos y apuntes originales de 100 años de soledad? En una entrevista le preguntaron qué hacía con el material usado para escribir su novela. Al responder, dijo lo siguiente: no guardo nada. Cuando la editorial me comunicó que recibió mi primer manuscrito de 100 años de soledad, Mercedes me ayudó a tirar un cajón con todas las notas de trabajo, gráficos, dibujos, memorándums. Lo tiré no solo para que no se sepa cómo está hecho el libro, eso es absolutamente privado, sino porque ese material se vende y venderlo es como vender el alma y no voy a permitirle a nadie, ni siquiera a mis hijos, que lo hagan. Su primera novela fue su libro predilecto, La hojarasca. Según menciona, es el más espontáneo, en el que está escrito con más dificultad. Con menos recursos técnicos lo consideraba un libro vastamente torpe, vastamente indefenso, pero completamente espontáneo y de una sinceridad tan bruta que ya no la tienen los demás. Conoció al amor de su vida cuando ella tenía apenas 9 años y él 14. Gabo conoció a su mujer en Magangué, Bolívar, un departamento de su país natal, Colombia. Bolívar, cuya capital es Cartagena de Indias. A principios de la década de 1940, cuando Mercedes era apenas una niña de 9 años y él estaba próximo a irse a estudiar a Zipaquirá, todo un hombre. Tenía 5 años más que ella y prometió que se casaría con ella cuando terminase sus estudios. Y hasta el día que partió, llevaban 56 años de casados. Amaba más la música que a la literatura. Su verdadera pasión no era la literatura, era la música. Él dijo: mi pasión por la música es como un vicio secreto del que casi nunca hablo. Forma parte de lo más profundo de mi vida privada. Yo, que no tengo ningún apego a los objetos, los muebles y cosas de la casa, no los considero míos sino de mi mujer y de mis hijos. Lo único que quiero son los aparatos de música. La máquina de escribir la necesito, pero para mí la tiraría. Consideraba al cine muy limitado. A pesar de ser un entusiasta del cine y de permitir la adaptación de algunas de sus obras, se aseguró de que no se hiciera con su novela más conocida, 100 años de soledad, ya que consideraba que el cine es muy limitado y no podría mostrar la esencia real de su más prestigiosa novela. En Colombia existe un género de música llamado vallenato, oriundo de la región que lleva ese mismo nombre. Es más o menos del estirpe del son y del merengue dominicano. Originalmente, hace muchos años, fue una canción de gestas, es decir, cantaba un acontecimiento real. Los autores del vallenato pasaban por un pueblo, conocían un acontecimiento y lo divulgaban cantando por toda la región. Después, con el tiempo se popularizó y ya hay producciones comerciales paralelas a la producción natural. El hecho es que sean canciones que cuentan hechos reales. Me dio la idea de 100 años de soledad. Eso dijo Gabriel García Márquez en 1984.
Aracataca cuando ya tenía la pasión de que me contaran cuentos desde muy niño. El primer acordeonero. Los acordeoneros que salían de la provincia del Valle de Upar, que aparecían en Aracataca contando las noticias de su región. Y recuerda haberlos visto la primera vez porque era un viejito que estaba sentado en una especie de feria que había en Aracataca y tenía el acordeón puesto en el suelo al lado de él. Y él no sabía qué instrumento era, qué cosa era eso. Y me quedé allí, dijo Gabriel García Márquez, esperando a ver qué era. Hasta que de pronto él sacó su acordeón. Y ahí conocí el acordeón, porque el acordeón no es un instrumento autóctono de Colombia. No lo había visto, lo vi y entonces el hombre empezó a cantar un cuento, a contar una historia. Y para mí fue una revelación, como si podían contar historias cantando. Como se podía saber de otros mundos y de otros países y de otra gente a través de las cosas que contaban cantando. Y esperamos que les haya gustado este interesante video con estos datos históricos, algo raros y misteriosos, que pocos conocían de Gabriel García Márquez, el autor de 100 años de soledad. Y una vez más, gracias por preferirnos. Cada día somos más y tú eres nuestra estrella, mis estrellas.